Hay un tipo de sufrimiento que casi nadie cuestiona porque no tiene rostro dramático ni causas evidentes. Aparece cuando aparentemente todo marcha bien, cuando has logrado estabilidad, reconocimiento o incluso tranquilidad. Y sin embargo, algo en tu interior permanece inquieto, como una tensión apenas perceptible que no desaparece. Ese malestar silencioso no proviene de la falta, proviene de una interpretación invisible. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que el error más profundo no consiste en que la vida vaya mal, sino en la manera en que la conciencia se relaciona con lo que ocurre. Descubrí que incluso en contextos favorables, la mente puede fabricar conflicto donde no lo hay. Durante mucho tiempo observé personas que alcanzaban metas largamente deseadas y después de una breve satisfacción volvían al mismo estado de insatisfacción anterior. Cambiaban las circunstancias, pero no la estructura interna desde la cual interpretaban la realidad. La vida mejoraba objetivamente, pero la experiencia subjetiva permanecía atrapada en una sensación de carencia. Este fenómeno me llevó a preguntarme si el sufrimiento realmente dependía de lo que sucede afuera o si tenía raíces más profundas en la forma en que construimos significado. El error silencioso del que hablo no es evidente. No grita, no interrumpe, no provoca crisis inmediatas. Opera de manera sutil, infiltrándose en cada logro, en cada momento de calma, en cada instante de bienestar. Es la expectativa constante de que algo debería ser distinto. Es la comparación automática con una versión idealizada de la vida. Es la incapacidad de habitar plenamente lo que ya está ocurriendo. Cuando este error se instala, incluso la felicidad se vive con tensión. Disfrutas, pero temes perder. Descansas, pero anticipas el próximo problema. Agradeces, pero sientes que no es suficiente. La mente se adelanta, corrige, exige, y en esa exigencia constante convierte la estabilidad en fragilidad. Este sufrimiento no nace de la realidad misma, sino de la interpretación que la evalúa permanentemente. No surge de lo que falta, sino de la narrativa interna que nunca se siente completa. Comprender esto fue decisivo, porque si el dolor puede aparecer incluso cuando todo va bien, entonces su origen no está en las circunstancias, sino en el modo en que la conciencia las construye y las mide. Aquí comienza nuestro recorrido, no para negar el éxito ni la estabilidad, sino para examinar el error silencioso que sin que lo notes puede convertir cualquier realidad favorable en una experiencia insuficiente. Para comprender este error silencioso, debemos observar un mecanismo muy arraigado en la mente: la búsqueda constante de validación interna a través de condiciones externas. Desde pequeños aprendemos a asociar bienestar con logro, reconocimiento y aprobación. Así se construye una ecuación aparentemente lógica: cuando alcance aquello que deseo, estaré en paz. Sin embargo, esa paz casi nunca llega de forma duradera. Apenas se obtiene el resultado esperado, la mente desplaza el objetivo. Lo que ayer era suficiente hoy parece ordinario. Este desplazamiento no ocurre por ambición sana, sino por una estructura interpretativa que nunca descansa. La conciencia se acostumbra rápidamente a cualquier circunstancia favorable y la integra como nueva normalidad. Entonces vuelve a buscar algo más, no porque lo necesite, sino porque ha aprendido a sostener su identidad a través de la carencia. La sensación de estar incompleto se convierte en motor, pero también en prisión. Observé que muchas personas no saben vivir cuando las cosas van bien. La calma les resulta extraña. El bienestar sostenido genera sospecha, como si en el fondo existiera la creencia de que la estabilidad es frágil y que la seguridad es ilusoria. Esta expectativa anticipatoria genera tensión incluso en contextos favorables. Se disfruta con reserva, se celebra con prudencia, se ama con miedo. El error silencioso consiste en evaluar cada experiencia bajo el filtro de esto debería ser más intenso, más duradero, más perfecto, y esa comparación constante desgasta la experiencia presente. No porque lo vivido sea insuficiente, sino porque la interpretación no le permite ser suficiente. Aquí aparece una paradoja profunda. Cuanto más intentas asegurar tu bienestar acumulando condiciones externas, más dependiente te vuelves de ellas. Y cuanto más dependiente eres,
más vulnerable se vuelve tu sensación de estabilidad. La realidad puede ser favorable, pero tu experiencia seguirá condicionada por una mente que no sabe detenerse. Este mecanismo no es consciente en la mayoría de los casos. Opera como un programa automático que revisa, compara y exige mejoras permanentes. El problema no es aspirar a crecer, sino no saber habitar lo que ya está presente. Cuando la conciencia no aprende a reposar en la experiencia actual, transforma cualquier logro en un punto intermedio hacia otra meta. Y así, incluso cuando todo va bien, el sufrimiento persiste, no por falta de resultados, sino por una interpretación que nunca permite que lo alcanzado sea verdaderamente suficiente. Con el tiempo comprendí que este error silencioso tiene una raíz aún más profunda: la identificación absoluta con el pensamiento evaluador. La mente no solo interpreta la realidad, la juzga de manera constante. Clasifica cada experiencia como adecuada o inadecuada, suficiente o insuficiente, éxito o fracaso. Esta evaluación permanente crea una tensión continua, incluso en escenarios favorables. No importa cuán estable sea tu vida, si el pensamiento que la examina nunca descansa. Observé que muchas personas viven atrapadas en una voz interna que mide cada instante. Mientras conversan, se analizan. Mientras disfrutan, se preguntan si podrían disfrutar más. Mientras alcanzan una meta, anticipan la siguiente. La experiencia nunca es directa, siempre está mediada por una interpretación que la compara con un ideal imaginado. Esa comparación constante es el origen del desgaste. El problema no es pensar, sino creer que cada pensamiento es una verdad indiscutible. Cuando la conciencia se fusiona con la evaluación mental, pierde perspectiva. Lo que surge como una idea pasajera se convierte en una conclusión absoluta. No es suficiente, deja de ser un pensamiento y se transforma en una sensación real de carencia. Este fenómeno explica por qué alguien puede tener estabilidad económica, relaciones sanas y reconocimiento profesional y aún así sentirse inquieto. No porque algo falte objetivamente, sino porque la mente ha construido una narrativa en la que siempre debería haber algo más. Esa narrativa no depende de los hechos, depende de una estructura interna que nunca se satisface. Descubrí que mientras la conciencia no aprenda a observar el pensamiento sin identificarse por completo con él, seguirá atrapada en este error. El juicio automático seguirá dictando la calidad de la experiencia. Y como el juicio rara vez es indulgente, el bienestar será frágil. Cuando logras dar un pequeño paso atrás y notar el pensamiento evaluador como un proceso, algo cambia. La realidad externa no se modifica, pero la presión interna disminuye. La experiencia deja de estar sometida a un examen constante. Este espacio de observación no elimina el pensamiento, pero reduce su autoridad. Permite que lo vivido sea simplemente vivido, sin una revisión inmediata. Y en esa disminución del juicio automático comienza a desactivarse el error silencioso que convierte la estabilidad en inquietud permanente. Aquí se abre una posibilidad distinta: aprender a habitar la realidad sin convertir cada instante en un veredicto. Cuando eso ocurre, incluso lo ordinario recupera profundidad. A medida que profundizaba en esta observación, comprendí que el error silencioso no solo está ligado al pensamiento evaluador, sino a una expectativa más sutil aún: la idea de que la experiencia debería coincidir con una imagen ideal previamente construida. Esta imagen no siempre es consciente, pero actúa como un molde invisible. Esperas que la relación perfecta se sienta de cierta manera, que el éxito tenga determinada intensidad, que la paz interior sea constante y sin fisuras. Cuando la realidad concreta no coincide exactamente con esa proyección, aparece una sensación de desajuste. El problema no es tener ideales, sino confundirlos con estándares obligatorios para sentir plenitud. La mente fabrica escenarios futuros donde todo encaja con precisión. Luego compara el presente con esa maqueta imaginaria. Y como el presente siempre es más complejo, más ambiguo y más humano que la fantasía, inevitablemente parece incompleto. Observé que incluso en momentos genuinamente valiosos, la mente puede sabotear la experiencia preguntándose si debería ser mejor. En medio de un logro, surge la duda. En medio de la tranquilidad, surge la sospecha de que falta intensidad.
En medio del amor surge la comparación con una versión idealizada del vínculo. Esta fricción constante genera un desgaste que no tiene origen externo. Este error silencioso es particularmente peligroso porque se disfraza de exigencia sana, se presenta como deseo de superación, como impulso de crecimiento. Y aunque el crecimiento es legítimo, cuando nace de la incapacidad de aceptar el presente, se convierte en una fuga permanente, no se construye desde la plenitud, sino desde la negación sutil de lo que ya es. La consecuencia es clara: nunca descansas en tu experiencia, siempre hay una corrección pendiente, una mejora necesaria, una versión más adecuada esperando ser alcanzada. La vida se convierte en un proyecto interminable. Cuando la conciencia logra detectar esta comparación automática, ocurre algo revelador. Descubre que el ideal no es una obligación, es una referencia flexible. Y al soltar la rigidez de ese molde, la experiencia real gana espacio. No se trata de renunciar a aspiraciones, sino de reconocer que el presente no necesita justificarse frente a una imagen mental. Cuando dejas de medir la realidad contra un ideal constante, el error silencioso pierde fuerza, y entonces, incluso en su imperfección, la experiencia comienza a sentirse suficiente. Existe otro componente aún más profundo en este error silencioso: la creencia de que el bienestar debe ser permanente. Hemos aprendido a imaginar la felicidad como un estado estable y continuo, una línea ascendente sin interrupciones. Cuando la realidad no coincide con esa expectativa, interpretamos cualquier fluctuación como señal de que algo está mal. Así, incluso dentro de una etapa favorable, pequeños cambios emocionales se convierten en amenazas. Observé que la mente rechaza la variabilidad natural de la experiencia. No acepta que la energía fluctúe, que el entusiasmo disminuya momentáneamente, que el silencio reemplace la intensidad. Interpreta esos movimientos como pérdidas. Y en ese rechazo comienza el sufrimiento, no porque la vida haya empeorado, sino porque no se ajusta al ideal de estabilidad permanente. Este error es sutil porque se oculta detrás de una búsqueda legítima de bienestar. Queremos sentirnos bien, queremos estabilidad. Pero cuando convertimos ese deseo en exigencia absoluta, cualquier variación se percibe como fracaso. La realidad se vuelve frágil, dependiente de mantener una curva emocional constante. La verdad es que la experiencia humana es rítmica. Hay momentos de expansión y momentos de recogimiento. Hay claridad y hay duda. Hay intensidad y hay calma. Cuando intentas fijar uno de estos estados como obligatorio, niegas la dinámica natural de la conciencia, y esa negación genera tensión incluso en contextos donde nada externo amenaza tu equilibrio. Comprendí que el sufrimiento no proviene de la fluctuación, sino de la resistencia a ella. Cuando aceptas que el bienestar no es lineal, la presión disminuye. Ya no interpretas cada descenso emocional como retroceso. Lo ves como parte del movimiento natural de la experiencia. Este cambio de perspectiva transforma radicalmente la relación con la realidad. Dejas de exigirle estabilidad constante y comienzas a acompañar sus variaciones. La mente ya no necesita controlar cada matiz emocional para sentirse segura. Aquí el error silencioso empieza a desactivarse, porque descubres que no es la impermanencia lo que te hace sufrir, sino la interpretación rígida que la juzga como amenaza. Cuando permites que la experiencia se mueva, sin convertir cada cambio en un problema, incluso en medio de lo que va bien, aparece una paz más profunda, menos dependiente de mantener un estado específico y más ligada a la aceptación consciente del proceso mismo. Al observar con mayor detenimiento este mecanismo, comprendí que el error silencioso también se alimenta de una ilusión de control. Creemos que si todo va bien, es porque hemos logrado ordenar la realidad según nuestros planes. Y en cuanto sentimos que ese orden podría alterarse, aparece una tensión anticipatoria. No estamos sufriendo por lo que ocurre, sino por lo que imaginamos que podría ocurrir. Esta anticipación constante desgasta incluso los momentos de estabilidad. Disfrutas pero vigilas, agradeces pero calculas, descansas pero no te entregas por completo. La mente construye escenarios futuros donde algo se rompe, algo cambia, algo se pierde, y aunque esos escenarios no existan en el presente, el cuerpo reacciona como si fueran reales. Descubrí que esta necesidad de control nace del miedo a la incertidumbre.
La conciencia busca puntos fijos para sostenerse. Cuando cree haberlos encontrado, se aferra a ellos. El problema es que la realidad, por naturaleza, es dinámica. Nada permanece intacto indefinidamente. Entonces, cuanto más intentas asegurar la permanencia, más evidente se vuelve la fragilidad. El error silencioso consiste en querer congelar la experiencia favorable, pero la vida no se deja congelar. Se mueve, cambia, se reorganiza. Cuando no aceptas esa movilidad, cada indicio de transformación se interpreta como amenaza. Así, incluso dentro de una etapa positiva, vives en alerta. Observé que muchas personas confunden previsión con control absoluto. Planificar es sano, pero pretender garantizar el resultado final es una ilusión. Y cuando esa ilusión se instala, el bienestar depende de mantener todas las variables bajo supervisión constante. La mente no descansa porque teme que, si lo hace, algo se desordene. Cuando la conciencia reconoce esta dinámica, surge una comprensión liberadora. No puedes controlar cada movimiento de la realidad, pero sí puedes cambiar la relación que tienes con la incertidumbre. Puedes aprender a convivir con la posibilidad de cambio sin convertirla en amenaza constante. En ese punto, la estabilidad deja de depender del dominio externo y comienza a apoyarse en la flexibilidad interna. La realidad puede variar, pero tu experiencia no se fractura con cada modificación. Y entonces el error silencioso pierde fuerza, porque ya no necesitas que todo permanezca igual para sentirte en equilibrio. Existe todavía una dimensión más sutil de este error silencioso, la comparación constante con los demás. Aun cuando tu vida transcurre con estabilidad, la mente busca referencias externas para medir su valor. Observa logros ajenos, relaciones ajenas, trayectorias ajenas y las convierte en parámetro. Entonces, lo que antes parecía suficiente comienza a parecer pequeño, no porque haya perdido calidad, sino porque ha sido colocado dentro de una escala competitiva. Esta comparación no siempre es consciente. A veces se manifiesta como una leve sensación de retraso, como una duda sobre si estás haciendo lo correcto o avanzando lo suficiente. La realidad personal, que hasta hace un momento era habitable, se vuelve insuficiente frente a una imagen externa idealizada. El error silencioso transforma la experiencia propia en una carrera permanente. Observé que la mente rara vez compara procesos reales, compara versiones editadas, compara el interior complejo de tu vida con la superficie visible de la vida de otros, y esa comparación es inherentemente injusta. Sin embargo, cuando la aceptas sin cuestionarla, erosiona la estabilidad interna. Incluso cuando todo va bien, la mente puede susurrar que podría ir mejor si fueras distinto, si hubieras elegido otra ruta, si estuvieras en otro lugar. Esa narrativa genera una sensación de carencia que no nace de la realidad objetiva, sino de una evaluación basada en estándares externos. Comprendí que mientras la referencia principal para medir tu experiencia sea comparativa, el bienestar será frágil. Siempre habrá alguien con más, con menos, con algo diferente, y la mente encontrará la forma de convertir esa diferencia en juicio. Cuando la conciencia detecta este patrón, puede comenzar a desmontarlo. No se trata de aislarse del mundo ni de ignorar los logros ajenos, sino de recuperar la propia experiencia como referencia principal. La pregunta deja de ser ¿cómo estoy respecto a los demás? Y se transforma en ¿cómo estoy habitando lo que vivo? Este cambio es decisivo. Devuelve la realidad a su dimensión íntima. Deja de ser una competencia y vuelve a ser un proceso personal. Y en esa recuperación del centro interno, el error silencioso pierde una de sus fuentes más persistentes de sufrimiento. Al seguir profundizando, advertí que el error silencioso también se sostiene en una relación distorsionada con el tiempo. Incluso cuando el presente es favorable, la mente no permanece en él. Se proyecta hacia el futuro buscando asegurar lo que tiene o corregir lo que imagina que podría fallar. O regresa al pasado para comparar, medir, lamentar o confirmar que ahora está mejor. En ambos casos, el instante actual pierde intensidad. La conciencia rara vez se permite reposar en el ahora sin añadirle una narrativa temporal. Si todo va bien, surge la preocupación por cuánto durará. Si la estabilidad se prolonga, aparece la sospecha de que algo inesperado interrumpirá esa continuidad. Así,
el presente nunca es suficiente por sí mismo. Siempre está condicionado por su posible transformación. Observé que esta tensión temporal es una de las causas más invisibles del sufrimiento moderno. No se trata de grandes tragedias, sino de una inquietud constante que impide habitar plenamente lo que ya es. El bienestar se experimenta como transitorio incluso antes de que cambie. La mente no sabe quedarse. El error consiste en interpretar el tiempo como amenaza. En vez de reconocerlo como flujo natural, lo convertimos en una cuenta regresiva. Cada experiencia agradable se vive con la sombra de su final. Cada logro lleva implícita la pregunta sobre su sostenibilidad y esa anticipación erosiona la profundidad del momento. Comprendí que el problema no es pensar en el futuro ni recordar el pasado, sino perder el anclaje en la experiencia directa. Cuando la conciencia se dispersa continuamente en proyecciones, la realidad presente se vuelve secundaria, y al volverse secundaria, pierde su capacidad de nutrir. Cuando logras regresar al instante sin exigirle permanencia, algo se aligera. La experiencia deja de medirse por su duración y comienza a valorarse por su intensidad vivida. El presente no necesita prometer eternidad para ser pleno. En ese retorno consciente, el error silencioso se debilita, porque descubres que el sufrimiento no proviene de que lo bueno termine algún día, sino de no permitirte habitarlo completamente mientras ocurre. Y al aprender a estar sin anticipar constantemente su pérdida, incluso lo ordinario adquiere una profundidad que antes pasaba desapercibida. Hay un punto aún más delicado en este error silencioso: la dificultad para aceptar la simpleza. Hemos aprendido a asociar valor con intensidad, profundidad con dramatismo, transformación con crisis. Entonces, cuando la vida transcurre sin grandes sobresaltos, la mente interpreta la calma como monotonía. Incluso cuando todo va bien, aparece la sensación de que falta algo extraordinario que justifique la experiencia. Observé que muchas personas no sufren por carencias reales, sino por la ausencia de estímulos constantes. Se han acostumbrado a vivir en estados de alta activación emocional. Cuando la realidad se estabiliza, interpretan esa estabilidad como vacío. No reconocen que la simpleza también es una forma de plenitud. Este patrón tiene raíces culturales profundas. Se glorifica la intensidad, la superación permanente, el movimiento constante. La quietud rara vez se celebra. Así, cuando la vida ofrece equilibrio, la mente sospecha que algo se ha detenido en exceso. Surge una inquietud difusa que no tiene causa concreta, pero sí una interpretación. Debería estar pasando algo más. El error silencioso consiste en rechazar la profundidad de lo cotidiano, no notar la riqueza de una conversación tranquila, la densidad de un instante sin urgencia, la serenidad de una rutina estable. La mente, acostumbrada al sobresalto, pierde sensibilidad para lo sutil. Comprendí que aprender a habitar la simpleza es un acto de madurez. No significa renunciar a la intensidad, sino no depender de ella para sentir que estás vivo. Cuando la conciencia deja de exigir estímulo permanente, comienza a descubrir matices que antes pasaban inadvertidos. La realidad entonces se vuelve más amplia. No porque ocurran más cosas, sino porque se perciben con mayor profundidad las que ya están ocurriendo. La calma deja de interpretarse como ausencia y comienza a reconocerse como espacio fértil. En ese reconocimiento, el error silencioso pierde otra de sus máscaras, porque ya no necesitas que la vida sea extraordinaria para sentirla valiosa. Basta con estar presente, atento, receptivo. Y en esa apertura, incluso lo aparentemente simple revela una complejidad que antes quedaba oculta bajo la búsqueda constante de algo más. Al integrar todo lo observado hasta ahora, comprendí que el error silencioso tiene una raíz común: la incapacidad de permitir que la experiencia sea suficiente sin añadirle una condición. Siempre hay un sí, pero. Sí, todo va bien, pero podría ir mejor. Sí, estoy tranquilo, pero no sé cuánto durará. Sí, he logrado lo que quería, pero otros han logrado más. Ese pero constante es el verdadero generador de desgaste. La mente funciona como un corrector perpetuo. No tolera dejar una experiencia sin editar. Incluso en los momentos de bienestar, introduce una cláusula de mejora, una advertencia,
o una comparación. Y esa corrección permanente impide el descanso psicológico. La realidad nunca se acepta tal como es, siempre está siendo ajustada a un estándar implícito. Observé que este patrón no es consciente. La mayoría cree que simplemente está siendo realista o exigente consigo misma. Pero en el fondo se trata de una estructura interpretativa que no sabe habitar la plenitud sin sospechar de ella. El bienestar es visto como algo provisional que debe optimizarse o protegerse. Cuando la conciencia detecta este sí pero interno, puede comenzar a interrumpirlo, no negando la posibilidad de crecimiento, sino suspendiendo por un momento la necesidad de corregir lo que ya funciona, permitiendo que la experiencia favorable se asiente sin añadirle condiciones. Este gesto, aunque pequeño, transforma la vivencia. De pronto el presente no está en deuda con un ideal, no necesita justificarse frente a una comparación ni defenderse frente a una amenaza imaginaria. Simplemente es, en esa aceptación sin añadidos, la mente descubre algo inesperado, el descanso. Un descanso que no depende de que todo sea perfecto, sino de dejar de exigir perfección constante. La realidad no se vuelve extraordinaria, se vuelve suficiente. Aquí el error silencioso comienza a desvanecerse con claridad, porque se revela como una estructura automática que añadía tensión innecesaria. Al soltar esa tensión, incluso la vida ordinaria adquiere una estabilidad más profunda. No se trata de resignación, sino de madurez perceptiva, de reconocer que el bienestar no necesita un complemento permanente para validarse, y cuando esa comprensión se asienta, la experiencia cambia de textura, se vuelve más ligera, más directa, menos intervenida por la mente correctora. A esta altura, el error silencioso comienza a mostrarse con claridad. No es un defecto moral ni una falla personal, es una forma aprendida de interpretar la realidad. Durante años reforzaste la idea de que el bienestar debía conquistarse, asegurarse, compararse y optimizarse. Nunca te enseñaron a simplemente habitarlo. Por eso, incluso cuando todo va bien, algo dentro de ti sigue trabajando como si faltara una pieza. Comprendí que este patrón no se desactiva luchando contra él, sino observándolo con honestidad. Cuando notas la comparación, cuando detectas el sí, pero cuando percibes la anticipación ansiosa, no necesitas castigarte. Basta con reconocerlo como un hábito de la conciencia. Y en ese reconocimiento comienza una transformación profunda. El sufrimiento disminuye no porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejan de gobernar la experiencia por completo. La mente puede sugerir mejoras, advertencias o comparaciones, pero ya no define la totalidad de lo vivido. Hay un espacio más amplio desde el cual puedes responder. Observé que cuando una persona aprende a identificar este error silencioso, su relación con el éxito y la estabilidad cambia. Ya no necesita exagerar los logros ni dramatizar las pérdidas. La vida deja de ser una evaluación permanente y se convierte en un proceso continuo. Este cambio no significa que nunca volverás a sentir inquietud. La mente seguirá activándose, pero ahora sabrás que esa inquietud no proviene necesariamente de una falla externa, sino de una interpretación automática. Y esa comprensión evita que el malestar se convierta en identidad. Aquí emerge una forma distinta de serenidad. No es euforia ni complacencia. Es una estabilidad que nace de permitir que la experiencia sea tal como es, sin exigirle que cumpla con un ideal constante. La realidad sigue teniendo matices, pero ya no se vive como insuficiente por principio. Este es el umbral antes del cierre. La conciencia ha aprendido a reconocer su propia trampa, y cuando una trampa se vuelve visible, pierde gran parte de su poder. Si has llegado hasta aquí, quizá puedas reconocer algo que antes pasaba inadvertido. El sufrimiento que aparece incluso cuando todo va bien no es un misterio inexplicable ni una ingratitud moral. Es el resultado de una interpretación automática que aprendiste a sostener durante años. No estabas fallando en vivir, estabas midiendo la vida con un patrón que nunca permitía descanso. Comprender esto cambia profundamente la relación con la realidad. Ya no necesitas que las circunstancias sean perfectas para sentir estabilidad. Tampoco necesitas negar tus aspiraciones. Lo que cambia es el punto de partida.
Dejas de construir desde la carencia permanente y comienzas a vivir desde la suficiencia consciente. El error silencioso se debilitó en el momento en que lo hiciste visible, porque su fuerza dependía de permanecer oculto, operando como una verdad incuestionable. Ahora sabes reconocer el sí, pero la comparación automática, la anticipación constante, la exigencia de intensidad, y al reconocerlas, puedes elegir no dejarte arrastrar por ellas. La realidad seguirá moviéndose. Habrá momentos de expansión y momentos de ajuste, pero ya no interpretarás cada fluctuación como amenaza ni cada logro como insuficiente. Aprenderás a habitar lo que ocurre con mayor amplitud, y en esa amplitud descubrirás una forma de paz más estable que cualquier condición externa. No se trata de conformismo, se trata de lucidez, de comprender que la experiencia no necesita ser corregida permanentemente para tener valor, que el bienestar no requiere vigilancia constante para mantenerse vivo. Si algo quisiera que permanezca después de este recorrido, es esta pregunta sencilla y poderosa: ¿estoy viviendo lo que ocurre o lo estoy evaluando sin descanso? Esa diferencia, aunque sutil, transforma por completo la calidad de la experiencia. Cuando la conciencia deja de imponerle a la realidad un estándar inalcanzable, la vida comienza a sentirse más cercana, más auténtica, más respirable, y entonces descubres que el sufrimiento no estaba en lo que te faltaba, sino en la forma en que interpretabas lo que ya estaba presente. Si este reconocimiento resonó en ti, recuerda que cada interpretación puede revisarse, y en esa revisión constante se abre un camino de exploración más profundo. Aquí no termina la búsqueda, aquí apenas empieza a hacerse consciente.